Venga, yo lo hago a la carrera. Muchachos, qué pena, es que se me había olvidado grabar, pero para No hay problema. recopilar simplemente Big Data, estamos hablando de que es el conjunto de tecnologías que permiten recopilar, almacenar, gestionar, analizar y visualizar potencialmente en condiciones de tiempo real, o sea, al instante, grandes volúmenes de información y de características heterogéneas. Quiere decir que podemos tener datos numéricos, alfanuméricos, de video, de audio, imagen, etc. El concepto de Big Data, digamos que lo podemos explicar a través de lo que se conocen como las 5 Bs, que son velocidad, volumen, variedad, veracidad y valor. Y para ello, expliquémoslo de la siguiente manera. Cuando hablamos de velocidad, de volumen, perdón, hablamos de la gran cantidad de información que se tiene que procesar. Estamos hablando de un gran volumen de información que se debe manejar. Los datos se acumulan con un crecimiento exponencial, o sea, no crecen de forma lineal, no se mantienen en el mismo volumen de datos, sino que crecen de forma exponencial. O sea, que cada X periodo de tiempo se pueden estar duplicando, triplicando. Estamos hablando de que van requiriendo ampliar continuamente el almacenamiento de datos, lo que demanda una gran necesidad de capacidad de cómputo y de servidores que sean capaces de almacenar grandes volúmenes de información. Por eso no estamos hablando de megabytes, terabytes, ni gigabytes inclusive, estamos hablando de petabytes, exabytes y mucho más gran capacidad de almacenamiento de información. Cuando hablamos de velocidad, pues obviamente hablamos de la generación instantánea de la información, que todo ese gran volumen de información se pueda procesar en tiempo real, que pueda tener capacidad de generarlo, recogerlo y procesarlo al instante. Hablamos de que hay que ser capaz de almacenar y procesar entonces en tiempo real millones de datos, inclusive que miles de millones de datos hoy en día que se van generados y que van saliendo minuto a minuto, segundo a segundo, por fuentes de información también heterogéneas. Pueden ser sensores biométricos, sensores de calor, sensores climatológicos, cámaras de video, redes sociales, blogs, medios de comunicación como prensa, radio, televisión. Estamos hablando de información que va saliendo de entidades gubernamentales como tránsito, seguridad nacional, policía, ejército, salud, entre otros. La variedad de la información también habla de la necesidad de integrar y agregar información procedente de diferentes fuentes de información, como les mencionamos antes, como son las redes sociales, los sensores, las máquinas, personas individuales inclusive, y donde en general son datos desestructurados, así como gráficos, texto, sonido, imágenes, hasta papel. Entonces, es un gran volumen de información por procesar, por digitalizar inclusive, y poder lograr integrarla. Y para eso se necesita una gran capacidad de cómputo, utilizar inclusive inteligencia artificial que sea capaz de relacionar y correlacionar ese tipo de información. Estos datos no pueden gestionarse fácilmente con bases de datos relacionales y las herramientas de inteligencia de negocios tradicionales. Cuando hablo de bases de datos relacionales, pues es un concepto de ingeniería de sistemas, pero trataré de explicarlo de la siguiente manera. Las bases de datos, en su concepto, hablan de relaciones uno a uno o uno a muchos. Eso habla de modelo de entidad-relación cuando les empiezan a enseñar a los ingenieros de sistemas, a los programadores, bases de datos. Cuando hablo de uno a uno, quiere decir que una variable se relaciona solo con una variable, pero una relación uno a muchos es cuando un dato se puede relacionar con varios. Un ejemplo básico de relación uno a muchos es la cédula, porque con tu cédula puedes relacionarte o puedes consultar no solamente bases de datos bancarias, de tránsito, profesionales, entre otros. Por eso se habla de que hay un modelo de entidad-relación uno a muchos cuando es cédula
a, a diferentes múltiples variedades de datos. Pero en este caso, ¿cómo vamos a relacionar una gráfica con sonido o una gráfica con una imagen o un texto con una imagen? O sea, se necesita múltiples tipos de software que a la vez estén analizando ese volumen de información. Por ejemplo, una fotografía tomada y que sea capaz de analizar si fue tomada de día o de noche, si por el tipo de imagen hay congestión vehicular o no, o si hay contaminación ambiental o no, o si está con un clima de verano, primavera, invierno, y que sea capaz de procesar ese tipo de información. O del sonido, sea capaz de separar los sonidos y tratar de descifrar con esos sonidos si está lloviendo, si hay contaminación auditiva, si hay exageración en el volumen o en la contaminación auditiva por decibeles, etcétera, o inclusive en un texto, pues tratar de descifrar información sobre alertas de comunicaciones, por ejemplo, a nivel de violación de seguridad nacional o no. Entonces, obviamente se necesita algoritmos que sean capaces de integrar todo ese tipo de información y poderla relacionar para poderlas interpretar. Cuando hablamos de la cuarta B, que es el valor, estamos hablando de que es la creación de una ventaja competitiva al identificar y procesar los datos claves, permitiendo así monetizar los datos, o sea, darles un valor monetario y poderlos inclusive transar o negociar, obtener nuevos clientes, o sea, si los datos me permiten crecer mi negocio y ganar nuevas pautas o nuevos segmentos de mercado o nueva participación de mercado, si me permiten generar fidelidad sobre el cliente, inclusive me permiten procesar y ser más óptimo para reducir costos o mejorar la imagen de una marca. Y cuando hablamos de veracidad, creo que no es la última, pero es la última vez, pero no la menos importante, es porque se debe analizar inteligentemente un gran volumen de datos con la finalidad de obtener una información verídica y útil que nos permita mejorar nuestra toma de decisiones. O sea que hay que aprender a depurar los datos, tratando de evitar lo que se conoce en estadística como ruido blanco o datos basura, que pueden entrar dentro de un modelo de análisis de datos y hacernos tomar decisiones equivocadas. Entonces, obviamente hay que tener una gran verificación y auditoría de los datos para poder ratificar su veracidad. Obviamente también acá involucra la calidad de las fuentes de la información. Bien, siguiendo con el tema, hablamos de que el Big Data y hablando de la inteligencia del negocio o Business Intelligence, podríamos decir que el Big Data se puede entender como una evolución del mismo concepto de inteligencia de negocio, donde en el BI, que también se conoce como por sus siglas, se captura la información de una organización y tras un análisis se obtienen resultados que tienen la finalidad de ayudar a la toma de decisiones estratégicas en la empresa. Pero el Business Intelligence se seguía apropiando de datos también históricos y tenía una limitante del procesamiento en tiempo real y obviamente de correlacionar diferentes fuentes de información o bases de datos. La información proviene obviamente de fuentes de datos estructuradas, debe ser así, y los datos se agrupan en un servidor central y se analizan de forma offline, estructurándose en una base de datos relacional. Quiere decir que pasamos de entrar a la nube o a un servidor, pescar toda esa información y ya convertirla en un modelo de bases de datos relacional donde nosotros podamos establecer relaciones entre variables y así poderlas correlacionar. Big Data, también podríamos hablar de que se procesa información no estructurada, o sea, que viene en lenguaje natural, información de redes sociales, de sensores y dispositivos
de diferente tipo que pueden estar conectados a la red, o sea, dispositivos inteligentes, entre muchos otros. Y hay dispositivos inteligentes que van recopilando información. Ejemplo, los celulares. Ejemplo, los smartwatches cuando van recopilando información, por ejemplo, del pulso cardíaco. O por ejemplo, las cámaras de vigilancia o las alarmas inteligentes que ahora se están instalando en las casas o en los negocios y que van también recopilando información y data que va yendo a la red. Los datos se almacenan de forma distribuida que permiten manejar obviamente cantidades más grandes de información de forma más ágil y obviamente versátil también. Se emplea procesamiento paralelo masivo de datos, mejorando la velocidad del análisis. Cuando hablamos de comparar el Big Data con el Data Warehouse, que es un término un poquito ya más viejito, digamos que cuando se habla de Data Warehouse era de un almacén de datos, o sea, un repositorio de datos creado con el fin de permitir la toma de decisiones en la organización. Entonces, antes de que saliera todo el tema de Big Data, ciencia de datos, lo que hacían las empresas es recopilar información y a veces se volvía un negocio porque también podían comprar bases de datos. Pero la solución llega con el Big Data, ya que al mismo tiempo de almacenar datos y que puede ser en la nube, tiene una tecnología de proceso, análisis y visualización de los datos. O sea que no solamente el proceso de recopilar y recopilar información, sino que a la vez evoluciona y permite procesarla, analizarla y verla en tiempo real. Y hablando del Big Data con la minería de datos, digamos que tienen la relación por el uso de grandes conjuntos de datos para su procesamiento y análisis. Sin embargo, divergen en la forma de operar, ya que la minería de datos busca información concreta, accediendo a partes pequeñas específicas de los datos dentro de ese gran conjunto de datos. O sea, la minería de datos va a la minucia, va a datos específicos para atender un problema particular. Y ahora, cuando hablamos de Big Data y computación en la nube, para poderlo relacionar, estamos hablando de que el Big Data se trata de un conjunto de tecnologías que permiten manipular grandes conjuntos de datos, ya lo sabemos. Pero la computación en la nube es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de la web. Entonces, ¿qué necesita o qué requiere el Big Data para poder procesarse o para que pueda manejarse de manera inteligente? Entonces, hablamos de que necesita una descentralización y flexibilidad de la arquitectura de los datos. Habla de modelos de computación distribuida que gestionan datos no estructurados y que permiten desarrollar tareas muy intensivas de computación masiva. Habla de analizar grandes cantidades de datos en entornos que sean distribuidos como tal. Ahora, la infraestructura del Big Data habla de que existe una gran fragmentación de soluciones tecnológicas en Big Data que resuelven solo algunos aspectos concretos y específicos. Hablamos, por ejemplo, es esencial identificar las fuentes de datos de mayor valor, tanto internas como externas, y seleccionar las herramientas más adecuadas. Bases de datos bajo lenguajes, por ejemplo, SQL, que son de Oracle, buscar bases de datos que pueden encontrar desde Redis, Cassandra, MongoDB o bases de datos, Membase, React, Handock, entre muchos otros que pueden encontrar uno en el mercado. Muchas de estas son orientadas al sector de la salud. Y quiero hacer un pare acá en el camino porque basado en eso, y qué pena si sigo con el pánico, estamos hablando, están viendo este Excel, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien. Ah, Dios mío. Sí, claro, estamos hablando de que, por ejemplo, a hoy llegamos a 9.456 casos, pero ustedes han oído hablar mucho a el alcalde de Medellín,
de que el seguimiento o el rastro epidemiológico se ha hecho con minería de datos y con Big Data, ¿cierto? O sea, conciencia de la información. Me imagino que lo han escuchado en sus alocuciones o en entrevistas, y realmente es cierto. Ellos lo que han hecho es tratar de recopilar la mayor cantidad de información que provenga de los diferentes centros de investigación epidemiológica del mundo y las han tratado de cruzar con los reportes de datos de la ciudad y tratar de con eso generar lo que se conoce como conglomerados. Y me explico. Conglomerados, ¿cómo se puede catalogar una población? Inclusive se ha hablado de que el segundo proceso de toma de muestras debería hacerse por conglomerados y no conforme vaya llegando peticiones o solicitudes de información. Ejemplo, las cárceles como las de la cárcel de Villavicencio ya se considera un conglomerado porque es un sector particularmente vulnerable y de alta peligrosidad. No me refiero a los que están ahí metidos, sino por el volumen tan agresivo de expansión que tiene. Entonces se vuelve un conglomerado donde se deben de focalizar rápidamente todas las pruebas necesarias para que aquellos reclusos que no estén infectados por el virus los puedan aislar de los demás que sí están infectados. ¿Me hago entender? O por ejemplo, aunque resultó ser un caso falso, no sé si se enteraron que hubo un caso de falsos negativos acá en Medellín, donde durante esta semana se tuvieron que borrar 40 casos que se habían reportado en la ciudad de Medellín y que todos se agrupaban a unos empleados de una empresa farmacéutica. No sé si vieron la noticia. No. Bueno, resulta que eso fue esta semana, tuvieron que darle de baja esos 40 casos, inclusive eso pasó, no les voy a decir si fue esta semana, eso pasó el 3 de mayo, o sea, sí, se reportó básicamente el domingo y el mismo se descubrió el sábado y el mismo domingo le dieron de baja. Si ustedes hacen el cálculo, nosotros pasamos de 7.285 a 7.668, pero habían reportado 423 casos ese día, nuevos. Pero si uno ve el salto de acá a acá, solo hay 383. Y es porque se restan los 40 casos de Antioquia que eliminaron. ¿Por qué se eliminaron? Porque, digamos que haciendo el rastro epidemiológico, no concordaban y empezaron a hacer unas segundas pruebas con esos pacientes que pertenecían a una cadena de farmacias. No puedo decir el nombre, ya que estamos grabando acá y es mejor evitar generar pánico, pero resulta que cuando evaluaron a esas personas, realmente no tenían COVID-19, pero lo permitió también diagnosticar el modelo de bases de datos y de minería de datos que está manejando también la alcaldía, y donde obviamente generó una alerta donde los datos no coincidan y habría que analizarlo más al detalle para evitar precisamente confusiones. Ahora, mi preocupación frente al tema es la siguiente. Estamos hablando de que, ya así asustándolos un poquito, estamos a 7 de mayo, 9.456 casos ya reportados. Como ven, la curva sí se está volviendo exponencial, aunque no con una pendiente tan elevada, sigue creciendo y se viene cumpliendo el tema de la multiplicación. En este caso, se duplicaron los casos la semana pasada, pasando de 120, 130, 150 a 300 y pico, y ya estamos alrededor de los
500, 400, 300, 600, como se presentó el 5 de mayo, 350 y hoy prácticamente 500. O sea que ya llegamos otra vez al punto donde se duplica nuevamente la curva y si se sigue presentando, por ejemplo, la semana que termina este 10 de mayo, podríamos estar llegando ya a los 11.000 casos. Y en una semana podríamos estar alrededor de los 17.000 casos. No, perdón, 16.000 casos. Al domingo de la semana siguiente y seguiría creciendo. Obviamente con la apertura, comillas, inteligente que se viene haciendo, pues también habría que empezar a aumentar más la edad de recopilar, porque obviamente los casos se van a disparar. Entonces, ahí, por ejemplo, el Big Data empieza a cobrar importancia a recopilar información. ¿Información de qué? De quiénes trabajan en qué lugar, cuáles son sus rutas de desplazamiento, y que todo eso se empiece a reportar, para poder en el momento que alguien salga positivo, poder hacer el rastreo epidemiológico de una forma más acertada y de una forma un poco más rápida. A lo que me refiero es a que puedan identificar, bueno, esta persona se movilizó en metro, o se movilizó en Metroplus, o se movilizó en taxi, o estuvo en este lugar, y hay que empezar a hacer cerco epidemiológico de esta manera. Y la mejor forma es con data, con información, con rastreo. Entonces, creo que dentro de poquito nos vamos a sistematizar un poco y casi que podríamos empezar a reportar a través de GPS, de celulares y todo eso, por lo menos el seguimiento de cada una de las personas, por lo menos que cuenten con un smartphone y que toda esa información vaya centralizada a, no sé, puede ser al Instituto Nacional de Salud o al Departamento de Defensa, yo qué sé, en que esa información pueda llevar a un rastreo histórico de cuál aún ha sido el desplazamiento de las personas. Tranquilo, lo importante es que ya volviste a clase. Bien, entonces, ese tipo de cosas generan el reto en el tema del Big Data y cómo también ellos pueden aportar a través de cruces de información. Por ejemplo, resultó una persona positiva. Bueno, rastreamos información de esta persona. Bueno, se vio que pagó con la tarjeta cívica a tal hora y volvió a pagar con la cívica a tal hora en el Metroplus. Quiere decir que hizo un transbordo a Metroplus y pudo haber cogido otra ruta. Hay forma de hacer seguimiento, en fin, bueno, contactémoslo a ver si nos da acceso a sus GPS y tratar de determinar la ruta de seguimiento que tuvo la persona y de ahí hacer cerco epidemiológico o con quién estuvieron en contacto. Entonces, miren que ese tipo de uso de información y de minería de datos, pero también de Big Data, pueden ayudar a mejorar la relación de la efectividad de los controles que se pueden tener, por ejemplo, en el caso de una pandemia o en el control de una economía, algo así. Entonces, en este caso, aunque bueno, tengo diferencias políticas con el alcalde de Medellín, le avalo que está sabiendo usar muy bien la tecnología y que la está usando, en este caso, para bien de la sociedad, y creo que es un plus para él. Y creo que es un buen ejemplo a seguir. Entonces, también hay que reconocer las cosas buenas cuando se hacen, y en este caso, creo que la ciudad de Medellín está dando ejemplo con este tipo de tema. Bueno, volviendo otra vez a la presentación. Creo que ya me quedan 2 minutos para empezar con la aplicación de los tipos de análisis. Entonces les sugiero algo, son las 7:26, digamos que son las 7:25. Hagamos un descansito y nos volvemos a ver en 15 minutos, ¿les parece? Listo, profe. Porque está que se me corta otra vez esto. Listo, profe. Vale, nos vemos entonces enseguida y estén pendientes de la invitación.
Chao.